Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:06 de la mañana del miércoles 20 de febrero. Comenzamos nuestro programa, como cada día, con Patricia del Río. Patricia, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Buenos días con todos nuestros oyentes. Josefina Tausen sigue en Piura. Tomaremos contacto con ella en el curso de la mañana para tener informaciones sobre la situación en esta región norte de nuestro país. Pero junto a este tema de los huaicos, de las lluvias, Patricia, el tema sin duda más importante es el de las revelaciones que venimos teniendo cada día desde Brasil como consecuencia de las confesiones premiadas, como dicen ahí, de ejecutivos brasileños a fiscales peruanos. El día de ayer fue el turno del señor Sergio Nogueira, quien se desempeñó como secretario de la Junta de Accionistas del consorcio CONIRSA e hizo revelaciones sobre varios proyectos, entre ellos el más importante, Interoceánica Sur, $45 millones de coimas. Nos vamos justamente a Piura, donde se halla nuestra compañera Josefina Tausen. Josefina, buenos días. Fernando, Patricia, buenos días. Estamos en el puente Cáceres, el primer punto desde el cual se salió el río en el Niño Costero del 2017. Esta mañana nos comunicamos con la alcaldesa de Malingas, en el distrito de Tambo Grande, y nos confirmó que una persona murió, un vecino de Tambo Grande murió intentando cruzar la quebrada, que ayer, como la vimos, era más que una quebrada, era un río. En el lugar donde se cruza de Tambo Grande hacia lugares como, por ejemplo, Chulucanas. Es una persona que era mototaxista. Él estaba intentando cruzar en una cadena junto con otras personas, 5 personas. Las aguas lo arrastraron. Ahora ya ha sido rescatado su cuerpo y lo han llevado a su casa. Estaba muy, muy preocupada la alcaldesa por esta situación. Ayer ha llovido, no intensamente, pero sí de manera prolongada. El tema aquí es cómo manejar el río. Bueno, acá vemos las portadas, por ejemplo, de los diarios regionales, Quebradas de la Muerte, la que nos referíamos, la quebrada de San Francisco. También el diario El Tiempo habla, gobierno regional de dar un paso al costado en obra de estudio del río. Y es otra más de Correo, dinero al agua. Todos se refieren a un tema que está siendo muy debatido aquí en Piura, y es el manejo del río Piura. Cómo evitar que se desborde nuevamente frente a un fenómeno del Niño o a lluvias como las que estamos viendo. Estamos con el doctor Jorge Reyes, experto en hidráulica, doctor en hidráulica de la Universidad de Piura. Doctor Reyes, buenos días. Gracias por esta entrevista. ¿Cuál es la solución para evitar que una tragedia como la del 2017 vuelva a pasar? Porque sabemos que va a seguir lloviendo. Sí, lo primero que debemos comprender es que el fenómeno del Niño es de carácter mundial. No es una obra pequeña, no es una acción relativamente fácil, sencilla. Existe la política de que cada vez que hay fenómeno del Niño queremos intervenir en el río. La recomendación primera y esencial es que este río tiene que estar estudiándose todo el tiempo. Una oficina en la que tenga datos del río, cómo se comporta, porque es muy delicado. O sea, cualquier intervención que hagamos puede solucionar ese problema y comenzar a aparecer en otro sitio otro problema. Ya se había licitado este estudio y ahora se ha anulado. ¿Qué va a pasar? ¿Esperar más tiempo? Bueno, efectivamente se había licitado el estudio, se ha anulado. Española, ¿no? Sí, había un consorcio español que había ganado. Bueno, eso es un retroceso efectivamente, pero el tema está en que es una oportunidad también para mejorar los términos de referencia que no eran muy específicos en muchos puntos. Ahora, la pregunta es por qué recién, después de casi 2 años de que se salió el río acá, recién se habla de un estudio para evitar que esto vuelva a pasar. Miren, cuando se produjo el 2017, hay medidas de corto plazo, hay estudios de corto plazo que eran la rehabilitación, es decir, volver a poner todo en el lugar que estaba, aunque no tenga drenaje, aunque haya fallado, para no convocar nuevos estudios. Y había unas medidas a mediano y largo plazo, que eran justamente hacer estudios definitivos de reconstrucción. En ese momento debió comenzarse a hacer los estudios,
No ahora, después de 2 años, ¿no? ¿Qué está pasando con la reconstrucción? Vemos que no hay drenaje, vemos que los damnificados por el fenómeno del Niño Costero del 2017 siguen viviendo en condiciones muy precarias y seguimos viendo quebradas que se activan, que nos recuerdan, como la de San Francisco, la tragedia y que hoy ha cobrado una vida. ¿Por qué? ¿Cuáles son las trabas para la reconstrucción? ¿Por qué no se reconstruye Piura todavía? Bueno, efectivamente, no se ven obras de reconstrucción. Ustedes verán, el río no se le ha construido defensas ribereñas, ahí se ven defensas ribereñas destruidas, ¿no? En la zona céntrica de la ciudad no se ven los reservorios que se habían planificado, no se ve la salida al mar. Es decir, en cuanto a reconstrucción no se ha logrado hacer algo. Muchas gracias, doctor. Gracias por este análisis y este diagnóstico, lo que significa las nuevas lluvias que están llegando para Piura y el riesgo en el que sigue estando la ciudad. Patricia Fernando. Bueno, muchas gracias Josefina Tausen por este informe desde el barrio llamado Malingas en el distrito de Tambo Grande en Piura, donde ha fallecido una persona en el contexto general de las lluvias y el alza naturalmente del caudal de los ríos. Pero la palabra que hemos escuchado más, no se previó. Esto ya se sabía que podía suceder y no se hizo nada. Así es. Vámonos rápidamente con Mariano Calvera. Él se encuentra en el Hospital Sergio Bernales de Coyique. O podemos esperar un momento para eso, Patricia, y recibir en los estudios al congresista de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, que acaba de llegar de Puno. Tenemos varios temas que hablar con usted, algunos tienen que ver con la ética en el Congreso y una denuncia formulada por usted. Pero antes cuéntenos sobre lo que ha visto usted en Puno, desde el punto de vista del clima natural. Luego hablaremos sobre el clima político y el nuevo gobernador regional. Bueno, buenos días. El clima en Puno estaba más o menos normal, había una suerte de friaje en la época de la Candelaria, pero tan normal. Lo que sí más bien hay que tomar algunas previsiones para los próximos meses, no vaya a ser de que en el final de la temporada de lluvias estas se incrementen grandemente o ya en el invierno venga las heladas y las nevadas. Habría que prever eso, ¿no? Y nosotros hemos insistido de que estos fenómenos siempre se dan, no sabemos la naturaleza y el sentido en cada año, pero va a haber y hay que tomar medidas de previsión. Permítame ahora sí ir a donde nos anunció Patricia del Río de Egipto. Tomamos contacto con nuestro compañero Mariano Calvera, que se halla, Patricia, en las inmediaciones del Hospital Sergio Bernales, ¿no? De Coyique, efectivamente, habla con el director del hospital sobre el caso de este niño que presuntamente habría sido víctima de una negligencia médica al habérsele operado el testículo incorrecto. Tenía que tener una intervención quirúrgica y parece que no ha sido del todo cuidadosa esta intervención. Mariano, escuchamos. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Patricia. Buenos días, Fernando. Así es, como tú lo has dicho, Patricia, un caso además que dimos a conocer luego de escuchar la denuncia a través del rotafono de RPP de esta madre que denunciaba esta presunta negligencia médica contra su hijo de 9 años, a quien debió operársele el testículo derecho, pero cuando salió de sala de operación se dio cuenta que le habían operado el testículo izquierdo. Estamos con el doctor Julio Silva, director general del Hospital Sergio Bernales, para que nos explique qué fue lo que pasó exactamente. El día de ayer escuchábamos también a través de RPP al director adjunto decir que eran los 2 testículos, al menos es la interpretación que se dio, que los 2 testículos era necesario intervenirlo y que hubo un error de comunicación entre el médico, el doctor Daniel Quispe, el médico pediatra, y la madre, que al parecer no entendió que ambos testículos debían ser intervenidos. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a RPP. La primera pregunta es, doctor, ¿cuál era el diagnóstico real de esta criatura? Porque escuchábamos ayer a su director adjunto decir que de acuerdo a la historia clínica, el niño debía ser operado de los 2 testículos y que al parecer la madre no lo entendió o no lo sabía. Muy buenos días. En primer lugar, hago llegar el saludo de nuestra señora ministra, la cual ha priorizado este caso. El día de hoy, el niño está siendo evaluado, va a ser evaluado en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Paso a relatar el relato cronológico que se encuentra en la historia clínica. Efectivamente, el día de ayer, a través de los medios, se da esta información. El niño fue atendido a mediados del mes de octubre en consultorio por la doctora Aguilar, uróloga de nuestro servicio, de nuestro hospital, en la cual determina que tenía el niño un hidrocele en el lado derecho. ¿Qué cosa es un hidrocele? Es un cúmulo de líquido que queda, ¿no?,
en el canal inguinal cuando el testículo desciende de la cavidad abdominal a la cavidad escrotal. Entonces, generalmente esta patología es bilateral. Se determinó que el niño tenía un hidrocele en el lado derecho, se hace la interconsulta cirugía pediatra, de pediatría, lo ve el doctor Quispe, reitera que había un hidrocele en el lado derecho. Posteriormente se le piden todos los exámenes correspondientes, se confirma que había un hidrocele en el lado derecho. Días previos a la intervención quirúrgica, el niño es evaluado nuevamente por un cirujano pediatra, la doctora Tochico, la cual determina que también había un hidrocele en el lado izquierdo. Hace una prueba que se llama de transiluminación y comprueba que había un pequeño cúmulo de líquido y que había que operarse también el testículo izquierdo. Entonces, el error y que asume y no de su responsabilidad, y por eso se han iniciado todo el proceso investigatorio, el doctor Quispe ingresa a sala de operaciones. 2 días después, la programación estaba para el testículo izquierdo, está la historia clínica, y en la cual él opera el lado izquierdo, encuentra el hidrocele y se procede. 2 semanas después, como hay un video que está siendo difundido, la madre acude a la consulta y le increpa al doctor, el cual, y ahí es donde tiene que asumir su responsabilidad, no haber revisado él la historia clínica, determina de que para él había cometido un error. Todo hemos determinado hacer la auditoría de caso y pasarlo a la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos. El doctor, a partir del día de hoy, pasa a una condición que mientras dure la investigación queda suspendido de sus actividades. Lo que llama mucho la atención, permítame que se lo diga, justamente habla usted del video donde la madre le increpa al doctor por qué se le operó el testículo equivocado para ella. Es que el doctor dice y pide disculpas y dice, si alguien tiene que ir a la cárcel soy yo, si alguien tiene que pagar algo soy yo, pero por un error de comunicación, decir que va a ir a la cárcel deja mucho que pensar y muchas suspicacias. El doctor parece que estuviera asumiendo o estuviera reconociendo, permítame que se lo diga, una negligencia o un error, no simplemente una mala lectura quizás de una historia clínica. Efectivamente, ¿no? El video es muy claro, él asume toda su responsabilidad. El día de ayer yo he conversado con él, ¿no? Él nunca se ha negado. Lo que sucede es que la familia con el médico van a hacer una conciliación extrajudicial. La madre en ningún momento presenta una queja directamente al módulo de atención del usuario de nuestro hospital, ni a su salud, que son los canales respectivos, sino se va y pide una conciliación extrajudicial con el médico. Por eso es que recién nosotros, hace 15 días, el procurador nos hace llegar que había este caso en el cual recién hemos tomado todas las acciones correspondientes porque desconocíamos que esto estuviese sucediendo en nuestro hospital debido a que la madre estaba en un trato directo con el médico. Es por eso que el médico ha asumido toda su responsabilidad y nosotros administrativamente tomaremos todas las medidas correspondientes para que esto no vuelva a ocurrir. Patricia, tienes una consulta, me parece, sí, en cabina. Con todo respeto, doctor Silva, lo hemos escuchado con atención. Desgraciadamente, culpar a las madres de que no entienden, le repito, doctor Silva, con todo respeto le digo que culpar a las madres que no entienden cuáles son las afecciones que tienen sus hijos no es precisamente la respuesta que se esperaría de un director de un hospital. Le explico por qué. El niño tenía hinchadito el testículo derecho. La señora sabía perfectamente cuál era la molestia que tenía su hijo. Era una molestia que no le permitía tener una vida normal. Puede ser, y no estamos negando, que el otro testículo haya tenido también este problema, pero ella fue por la consulta del testículo derecho, le dijeron que iban a operar a su hijo por el testículo derecho y salió con el testículo izquierdo operado, y lo que es peor, el problema persiste. Entonces, decir que la señora se equivocó cuando el médico además asumió su responsabilidad diciéndole que había operado el testículo equivocado y además echarle la culpa por no ir a los canales correspondientes, disculpe, doctor Silva, entonces, ¿cuál es la confianza que van a tener las madres de familia de ir a su hospital? Si sus médicos se equivocan, ¿usted les va a echar la culpa por no entender? No, Patricia.
pido mil disculpas si se me ha malinterpretado. En ningún momento yo a la madre le he pedido las disculpas correspondientes y asumo toda la responsabilidad como director del hospital. A lo que me refiero básicamente que acá ha habido un error comunicacional entre el médico y la madre. A lo que me refiero es que nosotros recién hemos tomado conocimiento de este caso, puesto de que no se han hecho los canales correspondientes para tomar las medidas correspondientes. A eso me refiero. En ningún momento estoy deslindando ninguna responsabilidad hacia la madre. Al contrario, nosotros estamos pidiendo las disculpas correspondientes, que sé que no, de repente no sean suficientes, pero acá lo que estamos priorizando es la salud del niño. Entonces ahí tengo por orden de nuestra señora ministra, el día de hoy Sí, tenía un par de preguntas. ¿Va a ser evaluado en el Instituto de Salud del Niño? Sí. Dígame. Sí, tenía una pregunta. ¿Por qué se le opera primero el izquierdo si era evidente que el problema lo tenía con más gravedad, con más problemas, con más incomodidad para el niño en el derecho? Bien, a eso quiero aclarar. Días previos a la intervención quirúrgica, el niño es evaluado por otro cirujano pediatra, la doctora Tochico, la cual al examinarlo antes de la operación le hace una prueba de iluminación y determina que tenía un hidrocele en el lado izquierdo, que para ella le pareció que era prioritario operar, porque no se operan simultáneamente, operar el lado izquierdo. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué lo declara prioritario? Quirúrgicamente se resuelve en primer lugar, quedando el otro lado. En ningún momento yo deslindo que la madre haya... No, al contrario, nosotros asumimos la responsabilidad, el médico va a tener que someterse a un proceso administrativo correspondiente y se tomarán todas las medidas médicos legales correspondientes porque el acto médico es individual. De acuerdo, y que se le explique a la madre... individualmente. Acá no estamos tratando de... De acuerdo, doctor. Y que se le explique a la madre por qué en el diagnóstico se prefirió cambiar de opinión cuando claramente el problema lo tenía al otro lado, digamos. En fin, tampoco es agradable discutir tanto sobre la salud de un niño y sobre su intimidad. Exactamente. Esperemos que el problema se resuelva lo antes posible y que lo más importante es el niño esté bien de salud. Muchas gracias, Mariano Calvera, por el contacto que has establecido con el director del Hospital Sergio Benali, Julio Silva, que nos ha informado, entre otras cosas, Patricia, de que el día de hoy habrá un examen en el Instituto del Niño, es decir, un hospital diferente, para que se establezca de una manera fehaciente y objetiva qué cosa es lo que ha pasado. En todo caso, hemos escuchado lo que ha dicho el director del hospital, donde ha reiterado disculpas a la madre, asumiendo, sin embargo, que las disculpas no son suficientes. Además, de verdad, hay que dejar en claro, si algo sabemos las madres es que les duele a nuestros hijos, ¿no? Y que les incomoda. Entonces, hay que tener cuidado con tratarlas como si no hubieran entendido, que pareciera ser un poco la explicación, parecía ser inicialmente la explicación, ¿no? Bueno, como habíamos dicho, vamos a tomar contacto con Brasil, donde se halla el periodista enviado especial de la República, César Romero, que tiene informaciones que darnos sobre el desarrollo de la jornada el día de hoy. Buenos días, colega César Romero. Buenos días con ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuéntenos, por favor. Estamos en Curitiba, en la del... Sí, queríamos saber... Sí, adelante. Estamos aquí en la Procuraduría de Curitiba. Se está desarrollando hoy el interrogatorio a Igor Braga Vasconcelos, que era apoderado de Odebrecht, que participó en todo lo que fue la contratación de la empresa para la construcción de la vía Costa Verde Callao, donde también se habrían pagado sobornos. Y él tenía información de esto, cómo fueron las reuniones con Félix Moreno y con Gil Chavit para este tema de adjudicarse los contratos. Ya, de manera hora, ¿no? Sí, ¿ese es el tema único hoy o van a haber otros casos además del de la Costa Verde, en donde el principal imputado es el gobernador regional, por lo demás prófugo de la justicia? Y ha sido condenado en otros casos, señor Félix Moreno. No, para el día de hoy solamente está previsto el interrogatorio sobre el caso de Costa Verde Callao. De acuerdo. En los otros días y en los siguientes días sí tenemos desarrollo de casos distintos durante el día, pero hoy todo está concentrado en el tema de Costa Verde Callao.
De acuerdo, sobre todo llama la atención porque ayer se vieron 5 casos, el más importante naturalmente, el que más se ha destacado es el que tiene que ver con la Interoceánica del Sur, con la revelación de que se pagaron $45 millones de coimas. Sabemos a quién se destinó una parte de ellas, el expresidente Toledo, el señor Canepa, que fue árbitro, y el señor Ceballos de Ocitrán, pero falta conocer el destino de nada menos que $22 millones de coimas, pagadas proporcionalmente por Odebrecht y 3 empresas peruanas consorciadas. Sí, efectivamente, como dices, los fiscales están recibiendo bastante información que les va a ayudar mucho en las investigaciones. Alguna información todavía está fragmentada. Creo que todo esto se va a ir complementando con la declaración que ofrezca en marzo. Ya está previsto Jorge Barata, que era el principal operador, el que sabía todo de las operaciones de Odebrecht, que van a complementar las declaraciones que estamos escuchando o que se está teniendo por parte de los fiscales en esta semana. También, César, y ahí ya se tendrá información de todo esto, de los ¿qué es de los 45 millones? ¿No? ¿A quién le entregaron todo ese dinero? También, César, cabría resaltar que no toda la información que se está recibiendo es nueva, sino que hay corroboración de información que ya había dado Barata, como por ejemplo que las empresas consorciadas sabían y eran conscientes de que se había pagado este soborno. Sí, efectivamente, cuando dices, se está complementando, se está recibiendo de otros testigos la información que había dado inicialmente Barata y se están agregando detalles, algunas cifras, algunas precisiones y digamos, esta es una investigación en desarrollo. Así es. Como bien dices, ahora se ha hablado más del tema de las consorciadas, cómo es que este gasto, por así decirlo, en el soborno fue redistribuido para que todos asumieran una parte por parte de las empresas consorciadas y el testigo que habló ayer dejaba en evidencia que todos sabían, todos tenían conocimiento de lo que se había pagado y que todos tenían conocimiento de que tenían que asumir una parte de ese gasto extra del proyecto, ¿no? Se señaló cuáles eran los directivos de Graña y Montero, por ejemplo, porque sabemos que algunos no están en el país, que estuvieron presentes en estas reuniones. ¿Se ha dado ese nivel de detalle o lo tienen en todo caso ustedes? No ha trascendido el detalle de los nombres de los representantes. No. Ese no es la información. Hay una información que dio antes Baratas, sí entregó algunos nombres, ¿no? Pero en el nuevo testimonio no ha trascendido los nombres de los funcionarios que participaron en las reuniones. Otros casos de los que se ha hablado y de los que poseemos poca información tienen que ver, por ejemplo, con el gasoducto del sur, que es una de las grandes inversiones en la historia de nuestro país, pero también el metro de Lima y la famosa empresa Westfield, propiedad unipersonal del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, de lo que ha trascendido en el tema del gasoducto no hay mayor información, los testigos no han entregado mayor información. Debe recordarse que Odebrecht o Barata, cuando empieza a declarar, él niega pagos ilícitos en el proyecto de gasoducto del sur. No sé, era dentro de los lineamientos que tenía la Fiscalía de que era poco probable que ahí saliera información nueva, que ahí saliera alguna información que cambiara la historia de lo que marcó Jorge Barata. En el caso de los contratos con Westfield, lo que ha trascendido es que Odebrecht o los testigos o los funcionarios están diciendo que los contratos fueron normal, digamos, fueron asesorías que se prestaron efectivamente para las actividades, las colocaciones de los bonos de la empresa, ¿no? Donde hay algunas información nueva adicional, en todo caso, es el tema de los arbitrajes. Se está confirmando todas las negociaciones con Horacio Canepa para manejar todo el tema de los arbitrajes, el tema de cómo fue que tuvieron que hacer pagos ilícitos en el tema de Ocitrán para obtener la rápida autorización de los vistos buenos de los contratos y que el Estado pudiera hacer los pagos adelantados por las obras.
Muchas gracias por esta información. Precisemos a propósito de este tema que de las 3 empresas peruanas consorciadas, es decir, Grañe Montero, ICSA y JJ Camet, la única que ha reaccionado oficialmente es Grañe Montero con un comunicado afirmando que no poseen información sobre las imputaciones hechas por el testigo en Brasil. Informan o recuerdan que ellos han implementado mecanismos de cumplimiento en su empresa que harían imposible que esas prácticas se hagan ahora y se comprometen a colaborar con la justicia si estuvieran en posesión de información sobre esos hechos. Transmitimos entonces el comunicado de Grañe Montero, que por lo demás es comentado también en La República de hoy, junto al artículo de nuestro entrevistado César Romero, enviado especial de La República a Curitiba, Brasil. Muchas gracias, colega, y nos mantendremos en contacto si hay nuevas revelaciones en Brasil. 8:31, vamos a hacer una pausa y abordaremos este tema también con el abogado de Pedro Pablo Kuczynski, Patricia César Nakasaki. Efectivamente, Fernando. Primero, una pausa. El equipo especial Lavallato interrogará hoy al ex ejecutivo de Odebrecht, Igor Braga Vasconcelos Cruz, sobre los presuntos sobornos en la obra Costa Verde del Callao. El fiscal Rafael Vela confirmó que el Ministerio Público cerró un acuerdo de colaboración eficaz con Joseph Maiman en el marco de las investigaciones contra el expresidente Alejandro Toledo. El exfuncionario de Odebrecht, Sergio Nogueira, reveló que pagaron $45 millones en sobornos por el megaproyecto de la vía interoceánica durante los gobiernos de Alan García y Alejandro Toledo. Vecinos de Los Olivos capturaron a 2 presuntos delincuentes y quemaron la moto lineal en la que se desplazaban. La policía señaló que los detenidos estaban próximos a cometer un asalto. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, retó al presidente encargado Juan Guaidó a convocar elecciones y aseguró que tendría una victoria aplastante. Con goles de Ángel Romero y Hideyoshi Arakaki, Melgar superó por 2-0 al Caracas en el partido de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores. Hemos tenido titulares de los medios periodísticos, contrato simulado. Eso es falso. Pero eso es lo que ha dicho Grillo. No, eso lo ha dicho el procurador. Y es lamentable que se haya lo que generado... está diciendo es que el procurador va a tergiversar lo que ha dicho Grillo. Simple y llanamente te digo que ese término no ha sido utilizado por el señor Grillo. ¿Usted ha estado en la diligencia? Absolutamente. ¿Qué término usó? Se había utilizado, él utilizó un término ficticio. Desde la perspectiva de Alan García, ¿quién le pagó? Eso es evidente, finalmente terminó pagando Odebrecht. A través de un estudio jurídico. Ya, pues. Pero es evidente. ¿Eso lo sabía desde antes? No se sabía. A ver. ¿Cuándo se ha enterado que Odebrecht le pagó? Cuando los correos del señor Grillo, que se conocen en el año pasado, cuando se pide el impedimento, es que nosotros advertimos de que se habían suscitado un problema interno entre Fiespi, Odebrecht y razón por la cual tuvieron que utilizar a este estudio jurídico. Grillo cuenta que quien lo llama para pedirle que haga esta cosa ficticia o esta simulación, usted usa el término ficticio, el procurador dice es simulado. Utilizó el señor Grillo, lo que nosotros utilizamos es el término que el contrato se produjo y lo que ha habido detrás de los brasileños es un tema de regularización del pago a Alan García. Lo que dice es que no se usó el término simulado. No se utilizó el término simulado. ¿Qué término se usó entonces? El señor Grillo habló de un tema de ficticio. Ficticio. ¿Ok? Ficticio, simulado. No, pues es que acá vamos a hablar de términos jurídicos. No, claro, pero yo tengo que refutarlo en términos jurídicos. Lo que yo quiero es tener el término exacto. Para usted el término es ficticio. No, señor. Lo que dijo el señor Grillo es ficticio. Para mí el término es que acá ha habido un proceso de regularización a raíz de una problemática interna entre los brasileños. ¿Ha mentido o qué? No entiendo. Yo creo que el señor Grillo, bajo sus conocimientos que no son jurídicos,
Él, al referirse de la presencia del señor Espínola en la regularización del contrato, lo que ha señalado es que la presencia de Espínola y en la coordinación para él han resultado, desde el punto de vista de una persona que no es abogada, supuestamente un hecho ficticio. Pero ya los abogados tenemos que interpretar eso. La conferencia se produjo, por supuesto que se produjo. ¿En dónde se produjo? En Fiespi. ¿Hubo convenio de honorarios? Hubo convenio de honorarios. ¿Se pagó a Alan García? Se pagó a Alan García. Ya, pero usted dice que no es ilegal que se haya firmado con fecha que aparece aquí 5 de abril, pero en realidad lo firmó en junio. Absolutamente. Después que Espínola se enteró. El tema es que Grillo lo que cuenta es que hay toda una simulación que además no es primera vez que él hacía. Grillo entre el 2010 y el 2015 se encargaba de eso, se encargaba de gestionar, de alimentar, de apoquinar con millones y millones de dólares la dichosa oficina de operaciones estructuradas. Entonces, lo que tendrá que aclarar el señor Barata, lo más probable, y el señor Espínola en marzo, es cómo se gestionó y cuál fue el detalle del camino de ese dinero que, convengamos, salió de la caja 2. A ver, pudo haber salido de la caja 2 o de la caja 1 de cualquier caja de Odebrecht. Parece que de la 2. No, está muy bien. Lo cierto es que García jamás tuvo conocimiento de eso, Jaime. García lo que hizo fue prestar sus servicios como cualquier conferencista internacional con una fecha, un tema y ante un lugar y ante un escenario fijado. García lo que hizo es extender sus recibos por honorarios, dar su cuenta para el depósito correspondiente, firmar el contrato que regularizaba esto e inmediatamente pagar sus impuestos. Y adicionalmente, como para ver que jamás ha habido voluntad de ocultamiento de estos hechos, lo evidenció ante la mega comisión y ante el Ministerio Público. ¿Está preocupado el señor García por lo que pueda pasar en los días siguientes? Está confiado y tranquilo que lo que él ha hecho es absolutamente lícito, porque es una conferencia de las tantas dadas. Es una conferencia que desde la perspectiva de él ha cumplido con lo que le correspondió hacer. Dar su conferencia, estar presente en Brasil, exponer ante centenares de empresarios brasileños el 25 del año 2012. Como consecuencia de ello, lo que le correspondió fue cobrar sus honorarios. Esa buena fe, si ha sido rota por parte de los brasileños con lo que ahora conocemos, el manejo entre Fiespi, Odebrecht y Espínola, que se haya producido y que recién lo hemos conocido. Bueno, pues ese es un tema que tendrán que responder ellos. Se nos acompaña en estos momentos Rose Vandenbroek, nutricionista. Gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Bueno, es complicado, ¿no? Hacer esto de las loncheras, sobre todo ser un poco creativos para que se coman todo. Sí, lo que ocurre... Lo básico, lo elemental que tienen que tener. Siempre en las loncheras, ahora lo hemos priorizado con Menú Variado Perú, que es lo que Roxana, la que hizo las loncheras, que cada una sea muy creativa y que tenga 3 cosas básicas. Que siempre una fuente de fruta, una fuente energética, que puede ser cualquier fuente integral o panes, y aparte también una fuente de grasa saludable. Grasa saludable viene a ser leche, yogurt, queso. Siempre esas 3 fuentes, porque los niños necesitan un montón de energía y sobre todo y siempre algo para tomar, ¿no? Para estar hidratados. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, tenemos acá el ejemplo de una lonchera, que es, mira, inclusive lo hemos hecho como con formas. Son unos huevitos de codorniz. Huevitos de codorniz que tienen. Son unos huevitos de codorniz, están decorados como para que parezcan unos conejitos, ¿sí? Y las fresas con arándanos también. Ya. Esto es la parte de fruta y esta es la grasa y la proteína para el niño, ¿no? Esto acá puede ir acompañado con yogur natural con granola. Aparte se le puede mandar, siempre al niño se le tiene que mandar una botella de agua para que esté hidratado, pero en las loncheras, por ejemplo, tenemos ejemplo de lo que es agua de membrillo, agua de cedrón. Sí, porque a veces es complicado que tomen el agua así tal cual, ¿no? Sí, claro, porque quieren algo de sabor, con algo de sabor, pero siempre tenemos que evitar, por ejemplo, es muy fácil enviar gaseosas o tal vez los refrescos instantáneos, que al parecer... Son las 8:40 de la mañana y, como habíamos anunciado, tomamos contacto telefónico con el abogado César Nakazaki, en este caso, para hablar sobre la situación del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que es defendido por el señor Nakazaki. Señor Nakazaki, buenos días.
Buenos días, Fernando. Buenos días. Por lo que lo he escuchado en los últimos días, señor Nakazaki, y los tweets que está usted difundiendo, su defensa se basa en sostener que las acusaciones que llevaban a la vacancia de PPK y que precipitaron su renuncia pueden estar referidas a un problema ético y a un conflicto de interés, pero que no hay carga penal. Y según usted, en lo que sabemos que se ha declarado hasta ahora en Brasil, tampoco hay nuevos elementos que puedan constituir delito en la conducta del expresidente. La investigación penal por el caso Westfield parte de la hipótesis de fiscalía que Pedro Pablo Kuczynski, como ministro, recibe sobornos a través de Westfield porque nunca existieron servicios de estructuración financiera. Westfield es una empresa fachada que sirve para el pago de los sobornos. Esa hipótesis intentó ser corroborada con dos testigos. Ayer el testigo de Castro, que fue el encargado de la estructuración financiera de la IRSA, señala que los servicios fueron reales, que no fueron simulados y que el pago se hizo con dinero de origen legal de las cuentas en el Perú de Odebrecht, donde se depositan sus ingresos y utilidades generadas por sus operaciones lícitas. Y eso ha repetido posteriormente el testigo Nogueira. Ese trabajo de estructuración financiera que usted dice haber sido hecha por empresa Westfield, ¿tuvo lugar en qué meses exactamente? ¿En qué año? Es durante la época que Pedro Pablo Kuczynski era ministro, por eso es que se le pregunta a los dos testigos si él tuvo algún tipo de participación. Los dos testigos lo niegan abiertamente, dicen ningún tipo de participación. Nuestro contacto exclusivo es con el señor Gerardo Sepúlveda por su experiencia en asesoramiento de financiamiento exterior y lo más importante, ¿por qué él? ¿Por qué lo contratan? Porque el Banco de Crédito del Perú se lo recomienda a Jorge Barata. Recordemos que el servicio financiero no solo lo da Sepúlveda a través de la empresa Westfield, sino se alían tres empresas, el Banco de Crédito del Perú, Apoyo y Westfield. El expresidente Kuczynski, doctor Nakazaki, dijo en algún momento que él no tenía conocimiento de lo que hacía su empresa. Finalmente era su empresa en la que él no estaba en funciones porque era funcionario público, pero no dejaba de ser de él. Por eso no tenía por qué dejar tampoco. Él sabía de estas operaciones que se estaban haciendo con Odebrecht. Lo que él ha sostenido, y eso se demostró durante esa parte del caso que es más de naturaleza política, es que tratándose de una empresa que funcionaba con las reglas de los Estados Unidos, ahí aplica la figura de la pared de fuego, la muralla de fuego, la muralla china, que implica que no necesariamente todos los integrantes de la empresa tienen conocimiento. Pero como conversaba hace un momento con Fernando, el caso penal varió completamente el tema de discusión. Ya la discusión no fue si él conoció o no, sino concretamente si se le pagaron sobornos y por tanto si hubo dinero ilícito que ingresó al mercado. Por eso diferencio el caso Westfield en su aspecto o momento político que implicó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y el caso Westfield penal, que es un caso de lavado de activos por recibir soborno, y eso se ha descartado totalmente en los testimonios en Brasil. Bueno, todo lo que usted nos dice quiere decir no hubo sobornos, sino pagos legales, no hechos por la Caja 2, sino por los sistemas financieros convencionales y correctos de la empresa. Pero usted reconoce que esos pagos fueron hechos a la empresa propiedad del señor Kuczynski mientras él era ministro. Eso no está en discusión, eso está totalmente aceptado. Es más, Pedro Pablo Kuczynski, cuando asume su cargo de ministro, él en una lista señala qué actividades económicas privadas tenías y ya consignó a Westfield. O sea, Westfield nunca se ocultó. Que hubo problemas comunicacionales, definitivamente ustedes los expertos en comunicación mañana dirán si un profundo problema comunicacional llevó a la renuncia de la primera magistratura de la República. Pero el tema penal era, te pagamos sobornos y los lavas a través de Westfield. Y ya se descartó que hubo sobornos y ya se descartó que hubo dinero ilícito. Es decir, caso de lavado de activos no hay, y solo con dos testigos de Brasil, que ojo, son de la Fiscalía, no son de la defensa. Sobre el caso de los aportes de campaña, hay dos campañas en las que participa Pedro Pablo Kuczynski. A ver, corríjame si me equivoco, doctor Nakazaki, estamos hablando del 2011 y del 2016.
Correcto, Patricia. Sobre la última han aparecido nuevos indicios de que habría un dinero aportado por la empresa Casa del Club de la Construcción que no habría sido declarado como tal. ¿Eso ya forma parte de una investigación formal? Sí, hay 2 investigaciones, como tú bien señalas, una 2011, otra 2016. La información que viene trabajando la prensa todavía no se incorpora, por eso es que no hemos tenido oportunidad de descargar. Estamos esperando que se incorpore la información, la declaración de este aspirante a colaboración eficaz, qué información proporciona, y haremos la defensa que corresponde, porque en el caso de campaña electoral, por lo menos de Peruanos por el Cambio, vamos a sincerar la figura del aporte anónimo, que es una figura legal, y como es un caso de lavado de activos, la discusión concreta, los aportes que realmente se dieron, ¿tienen origen lícito o no? Esa va a ser la discusión que vamos a llevar. Por ejemplo, el delito por el que se le podría haber acusado, que es el de negociación incompatible, en virtud de que él era ministro cuando una empresa suya trabajaba para Odebrecht, ¿quedaría descartado en el esquema que usted ha estado evaluando con la información que viene de Brasil? Sí, porque negociación incompatible requiere que se demuestre que el funcionario interviene, toma alguna decisión de naturaleza pública respaldando un interés privado. Eso no es objeto de análisis, al punto tal que si tú vas a la investigación que tiene José Domingo Pérez y le preguntas, ¿algún acto ministerial en específico viene siendo investigado para ver si ha habido injerencia de interés particular? Te va a decir que no. Lo que estamos investigando es entrega de sobornos y si hay origen ilícito, que es lo que les estoy conversando. Y se descarta también, pregunto, el hecho de que haya sido una transacción ficticia, como se dijo en algún momento. 100%, Patricia, porque la estructuración financiera no solo se materializó con el Merrill Lynch y la inversión que se hizo, sino que intervienen las 3 empresas que señalo, Banco de Crédito del Perú, Apoyo Westfield, y son más de 100 personas que intervienen en la estructuración financiera. Sobre el caso de las carreteras IRSA Sur, que se están viendo en la construcción del tramo 1 y 2, que se dio durante el gobierno de Toledo y sobre el que se ha reconocido pago de coimas, ¿alcanza responsabilidad al señor Pedro Pablo Kuczynski, que fue ministro de Economía durante ese tiempo y participó en en la concesión? En el caso de corrupción se sanciona a quien recibe el soborno y a quien permite que se reciba el soborno. Y en el caso del expresidente Toledo, solo estamos en el primer supuesto de quién recibió el soborno. Hasta donde yo conozco, porque no estamos en el caso del presidente Toledo, no se ha implicado a ninguna persona por haber sido un facilitador, como sería Maiman, por ejemplo, para que él reciba sobornos. Bueno, hemos comprendido su punto de vista, señor Nakazaki. Veremos si hay otras novedades que aparecen de las declaraciones de ejecutivos brasileños en el curso de los próximos días y recurriremos a usted. Pero por pronto hemos comprendido que usted reconoce que está claro que ha habido un conflicto de interés, pero que no ha habido soborno. Esa es su tesis. No. Yo señalo que no hubo necesidad que yo haga defensa sobre conflicto de interés, porque eso fue motivo de un juicio y una sanción política que es la renuncia a la presidencia de la República. Si en mi caso se hubiera planteado, yo hubiera seguido trabajando la línea que hicieron mis correctos colegas a los cuales tuve el honor de suceder, que es la existencia de la práctica estadounidense de la muralla china o la muralla de fuego. Pero ese ya no es mi caso. Mi caso es sobornos, dinero de origen ilícito, y he descartado que hay sobornos y he descartado que hay dinero de origen ilícito. Eso es lo que reconozco al día de hoy, mi querido Fernando. Muchas gracias, señor Nakazaki. Recuerdo que usted es el abogado defensor en este caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Que tenga buenos días. 8:49. Vamos a hablar después de una pausa sobre lo que pasa en lo concreto de tierra peruana, sobre todo en Puno, con el congresista Alberto Quintanilla, que ha llegado ayer de su región natal puneña para contarnos lo que ha visto y lo que está sucediendo en materia de clima natural, lluvias, y de clima político en Puno. Primero vamos a una pausa. Uy, mister, el descuentito es sin boleta. Llévelas así nomás, le conviene. No, pues maestrazo, tenemos que cumplir con el IGB. Solo así el Estado tendrá más recursos para luchar contra la desnutrición y el maltrato a la mujer. Tiene razón, mister. Ahora voy por su boleta. En el Perú, el IGB y renta son los impuestos más importantes. Pide boleta. Juntos hacemos más. SUNAT, el Perú primero.
La vida no es tan fácil, lo sabemos. El tráfico es horrible, pero siempre puedes levantarte más temprano y elegir la mejor ruta. Mejorar tu vida es tu decisión. Nosotros queremos que siempre estés bien y por eso estamos encendidos para darte la información que tanto necesitas. ¿Por qué Cayetano Heredia es tu mejor opción en salud? Porque tenemos un centro de diagnóstico por imágenes con lo último en tecnología. Nuestro resonador magnético es el mejor de la región, porque somos una clínica recategorizada que cuenta con 30 especialidades a cargo de más de 90 médicos y somos la clínica con más atenciones de la región Junín según reportes de su salud. Agradecemos tu preferencia y te recordamos que la clínica Cayetano Heredia es tu mejor opción en salud. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 20 de febrero, en 1919, nace en La Punta, Callao, el abogado y político Luis Bedoya Reyes, apodado popularmente El Tucán. Estudia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde destaca por sus altas calificaciones. En 1956, cofunda el Partido Demócrata Cristiano, donde luego ocupa el cargo de secretario general. Fue ministro de Justicia y 2 veces alcalde de Lima. Durante su gestión edil, destaca la construcción del Paseo de la República, importante obra vial que atraviesa la ciudad. En 1967, funda el Partido Popular Cristiano, el cual preside hasta 1999. Su impecable trayectoria política lo ha convertido en uno de los principales referentes de la política nacional. Apenas un año después, un día como hoy, en 1920, fallece el explorador estadounidense Robert Edwin Peary, quien afirmó ser el primer hombre en llegar al Polo Norte. Aunque su hazaña es actualmente muy discutida, Peary realiza numerosos viajes en los que lleva a cabo importantes exploraciones en Groenlandia. En sus travesías, sus equipos enfrentan temperaturas por debajo de los 60 grados bajo cero y contactan con el pueblo de los Inuit, a quienes estudian en profundidad. Las polémicas en torno al logro surgen porque, de acuerdo a cálculos científicos, Peary no habría llegado hasta el polo, además de que su amigo compañero de expedición, Frederick Cook, afirmó haber llegado antes que el mismo Peary. Esto sucedió un 20 de febrero, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. 8:54, recibimos al congresista Alberto Quintanilla de Nuevo Perú con varios temas, pero primero quiero que nos hable de Puno, por favor. Ha habido una vieja queja por la falta de drenaje en Juliaca, ciudad a 3.800 metros de altura, en donde llueve mucho y han habido problemas con el agua acumulada. ¿En qué situación se está, señor Quintanilla? Mire, el drenaje es un hecho recurrente, la falta de evacuación del drenaje, de las aguas por drenaje en Juliaca es un hecho recurrente de hace más de 20 años. En el 2007, el presidente Alan García Pérez entregó públicamente un cheque simbólico de 135 millones de nuevos soles para hacerlo. El municipio hizo 2 licitaciones que se cayeron porque estuvieron mal hechas y había síntomas de corrupción. En la tercera oportunidad se le adjudica a la Consorcio Uros, que es una empresa vinculada a españoles, y finalmente ella no avanza porque dice que los estudios definitivos no concuerdan con la realidad en su totalidad y no se puede avanzar. Está en arbitraje y es probable que se pierda ese arbitraje en perjuicio del municipio y se pierda unos 40 millones de nuevos soles.
el Ministerio de Vivienda y Construcción ha tomado directamente la ejecución de la obra, desplazando al municipio. El municipio se lo ha entregado. En eso se está. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que ha entrado el Ministerio de Vivienda y Construcción? Hace un año, a fines del 2017, porque ya había, digamos, estos hechos de 2 licitaciones caídas y que los estudios con UROS no caminaba. Entonces el municipio ha dicho, el Ministerio de Vivienda y Construcción, yo tomo para sí la ejecución y el municipio se lo ha cedido. Y entre tanto, como consecuencia de esta suma de negligencia, corrupción y responsabilidad, sus paisanos en Juliaca tienen que andar en una ciudad como si estuvieran en un pequeño riachuelo. Exacto, guardando las distancias, es una casi Venecia cuando llueve. Felizmente en los últimos 10 días ha llovido, pero mucho menos. 10 días antes llovió más y por eso se ha pedido la declaratoria de emergencia de este proyecto en Juliaca. Mañana hay una reunión de las autoridades regionales, municipales, congresistas y otros interesados para ver cómo sigue este proceso, que es un proceso que ciertamente ya tiene más de 12 años con dineros desembolsados por el Estado, pero que las obras no avanzan. ¿Cómo se percibe a Vizcarra en el sur? Porque si nosotros nos atenemos a las encuestas en las que ha descendido 5 puntos, que parece poco, pero en realidad empieza a marcar una tendencia a la baja que ya se da en las últimas 2 mediciones, el sur lo golpea fuerte, baja en su popularidad casi más de 10 puntos y la desaprobación también sube más o menos de manera correspondiente. ¿Qué percepción se tiene en este momento del Ejecutivo en Puno, por ejemplo? Bueno, la percepción que hay en Puno es que es un gobierno que no es eficiente en las obras que ha ofrecido, porque, por ejemplo, ofreció como parte de su campaña todo este sistema de saneamiento y agua potable y no se avanza. No se ha avanzado. Pero el otro elemento que hay que señalarlo también es de que los puneños tenemos una discrepancia con Vizcarra porque él fue el que nos creó un problema que aparentemente puede ser secundario, pero que es muy sensible, son los límites entre Puno y Moquegua, una zona de que hay yacimientos de oro y que ciertamente, digamos, está la controversia si los territorios pertenecen a una u otra región, y Vizcarra fue presidente regional de Moquegua en el momento que ellos compraron terrenos en la región de Puno. O sea, ahí es un pleito viejo, digamos. Es un pleito viejo y que agrega al rechazo que hay o el cuestionamiento que tenemos los puneños a la política de Vizcarra. A pesar de que él ha cumplido hasta la fecha, desde el 2016, no meterse directamente en este conflicto y ha respetado el compromiso que decía que él no iba a intervenir y que dejaba a los funcionarios de la Oficina Nacional de Demarcación Territorial que resolvieran el problema. Le dejo planteada una pregunta antes de ir a nuestros titulares. Hay una corriente fuerte de opinión que señala que se estaría cocinando, lentamente, pero cocinando una vacancia para el presidente Vizcarra y que se va a usar para eso las inconsistencias en las explicaciones sobre su participación en CONIRSA y también sobre los aportes de campaña. ¿Cuál va a ser la posición de la izquierda en ese caso? Pero usted nos cuenta eso después de los titulares. El equipo especial de la Fiscalía para el caso Lavallato inició el interrogatorio a Igor Braga Vasconcelos, el ex apoderado de Odebrecht, quien dará información sobre presuntos sobornos para la adjudicación de la obra Costa Verde del Callao. El exfuncionario de Odebrecht, Sergio Nogueira, reveló que pagaron $45 millones en sobornos por el megaproyecto de la vía interoceánica durante los gobiernos de Alan García y Alejandro Toledo. Vecinos de Los Olivos capturaron a 2 presuntos delincuentes y quemaron la moto lineal en la que se desplazaban. La policía señaló que los detenidos estaban próximos a cometer un asalto.